Señor le bendiga, mis hermanos. Vamos a ubicarnos en el libro de los Proverbios, capítulo 28. Proverbios, capítulo 28, y vamos a enfocarnos en el estudio de hoy, en los versículos 13 y 14, y en los versículos del 18 al 20. Vamos a dar un estudio de esos versículos. Dice así la palabra del Señor, Proverbios 28, versículos 13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Versículo 18, dice: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en albur. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este tiempo que nos tienes aquí para estudiar tu palabra, para meditar en tu sabiduría, en tu palabra también. Pedimos, Señor, que en este tiempo nos abras el entendimiento, que realmente estas bendiciones que tienes en tu palabra queden en nuestro corazón, que puedan transformarnos, que podamos tener una mejor comprensión de tu evangelio en nuestro corazón y poder vivir como tú quieres que vivamos. Guárdanos en este tiempo, en tu nombre, Señor. Amén. Hermanos, el tema de hoy está enfocado en un punto importante y fundamental de la fe cristiana. Y espero que esto quede siempre en nuestro corazón, o todo cristiano lo debería tener, que tiene que ver con el perdón y el temor de Dios y lo que implica para la vida cristiana. Si pudiéramos resumir a modo didáctico, así como nos gusta aprendernos los 5 puntos de las 5 solas y las doctrinas de la gracia, que son 5 puntos, si pudiéramos resumir en 5 puntos en qué consiste la fe cristiana en esencia, ya sea de cualquier denominación, o sea, la fe cristiana o las doctrinas fundamentales que debemos creer, defender y proclamar por encima de cualquier otra cosa, déjenme proponerles estos 5 puntos de manera sencilla. Primero, todo cristiano debe creer que existe Dios y la Trinidad, que ese Dios es trino, básico, para ser cristiano, indiferentemente de la denominación, que sea cristiano verdadero. Número 2, la encarnación del Hijo de Dios, su vida, obra, muerte, resurrección, ascensión, debe creerlo, debe tenerlo en mente. Número 3, que ese Cristo que murió y que resucitó, que ha ascendido, tiene un pueblo, tiene una iglesia universal, el pueblo de Dios, y la comunión que debe existir como organismo entre todos los que estamos unidos a Cristo. Número 4, debe creer inevitablemente en el perdón de los pecados. La fe cristiana se basa en que hemos sido perdonados. Pudiera decir que es la única religión verdadera que habla del perdón, de un Dios que perdona. Pero debe creer en el perdón de los pecados, ese cambio de vida y la esperanza de la vida eterna. Y número 5, todo cristiano debe saber, es que viene un día, el día del juicio final, la segunda venida de Cristo y el estado eterno de gloria. Básico. Pero digamos que de todos estos puntos, el que se pudiera constituir como el punto clave o la doctrina clave que involucra nuestra experiencia cristiana sería el perdón de los pecados. Es realmente lo que realmente nos involucra como cristianos. Como les dije, la única religión verdadera que enseña el perdón de Dios y que nuestra vida cristiana se basa en el perdón que tenemos de Dios. Es básico. Entonces, este perdón de Dios, o experimentar el verdadero perdón, marca un antes y un después en la vida de todo cristiano. Un antes y un después. Es decir, esta persona, el verdadero cristiano, ha sido perdonado y ahora es libre para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Realmente, eso lo hemos visto en toda la serie de Gálatas. La verdadera libertad, producto del perdón que da nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, este punto sobre el perdón no es meramente algo doctrinal religioso. De hecho, tiene mucho que ver con la vida práctica. Y es algo que también forma parte de los principios de sabiduría que enseñan los proverbios. Entonces, la sabiduría divina para la vida práctica involucra el perdón y el temor a Dios. Entonces, es importante tener en mente estas dos cosas: la realidad del perdón, por un lado, y el temor de Dios, que ambos forman un fundamento clave para la vida cristiana. Entonces, la lectura que tuvimos de los proverbios, que vamos a meditar hoy, reflexiona sobre cuál es ese fundamento de la vida cristiana y cómo este entendimiento del perdón y el temor a Dios y lo que implica para nuestra vida forma o realmente nos marca nuestra conducta, nuestras acciones, nuestros pensamientos y todas las bendiciones que tenemos como cristianos. Entender que hemos sido perdonados y lo que implica el haber sido perdonados por Dios, y que el Señor coloca ese temor en nosotros y lo que implica tener ese temor. Entonces, el primer punto general que vamos a ver es el fundamento de la vida cristiana, y el segundo punto general es las acciones y bendiciones marcadas por ese perdón en nuestra vida cristiana. Entonces, primer punto, el fundamento de la vida cristiana. Noten que en los versículos 13 y 14 que leímos forman un paralelismo muy hermoso sobre este principio de sabiduría que apunta a estos dos aspectos: el perdón y el temor. ¿Sí? La primera frase y la última frase se corresponden, y las dos frases de en medio de cada o la parte 13b con el 14a se relacionan. Ahora, ¿cómo podemos entender este principio básico de la fe cristiana? Bueno, vamos a entender el trasfondo oscuro o negro y después la luz que brilla en ese trasfondo. Entonces, versículo 13, parte A, vamos a ver esa terrible condición que tiene el pecador. El que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, aquí vemos primero una acción voluntaria, que es encubrir, el que encubre. Esta idea es de tapar algo para que no se vea, o poner otra cosa para no mostrar lo que hay dentro. Es la idea de encubrir. Es algo que se hace consciente para tapar algo que está allí. El que encubre. Se puede decir que involucra la autojustificación o la presentación de una falsa imagen. Algo que no es. Lo está encubriendo. Número 2. ¿Qué está encubriendo? El objeto de esta acción. Sus pecados. El que encubre sus pecados. Aquello que es real, que está, la terrible realidad del pecador es que tiene pecado. Y en lugar de buscar el buen camino, lo que hace es justificarse, crear una imagen, taparla o encubrirla. Es decir, aquello que Dios prohíbe, porque está en oscuridad, no quiere ir a la luz para que sus obras sean expuestas. Así que es la terrible realidad. Y el resultado de esto es que no prospera. Es decir, no le va bien, no hay bendición. Note cómo el versículo 14 forma otro contraste, que es bienaventurado. Por este lado, entonces, no es bienaventurado, lo está encubriendo, no prospera. Haciendo tales cosas no tiene bendición, no le va bien. Ese es el castigo que tiene por encubrir sus pecados. Pero noten cómo ese paralelo se forma con la última parte del versículo 14. Versículo 14b dice: mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Nuevamente, aquí vemos una acción voluntaria, que es el que endurece. Aquí la acción involucra o apunta a una actitud, a una predisposición o a una inclinación a cerrarse. Muy parecido a encubrir, pero ahora es algo interno, algo que va directo al corazón. Noten que el objeto de esta acción, lo que endurece, es su corazón. Aquí el corazón se refiere al centro de los afectos, sus deseos, o al centro de la voluntad misma del ser humano. Es la terrible realidad del que está sin Dios. Tiene un corazón de piedra. No quiere. Y lo quiere voluntariamente. No es que Dios lo está obligando a no querer. Es que el impío, el que no tiene a Dios, no quiere. Endurece su corazón. Así que por un lado, esa terrible realidad es que encubre sus pecados, endurece su corazón, y por eso el resultado es, como está en esta parte, es que caerá en el mal. Tiene sus repercusiones en esta vida, ya sea en esta vida o en la venidera. Así que ese es el telón de fondo negro que yace en toda persona que no tiene a Dios. Era nuestra realidad
antes de estar en Cristo. Ahora notemos cómo se ve el contraste, la otra parte, el centro de este paralelismo. Versículo 13, en la parte B, dice: mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Aquí vemos ahora, en primer lugar, dos acciones voluntarias, o dos acciones que nacen de la voluntad: confesar y apartarse. Es todo lo contrario a encubrir. Cuando habla de confesar, no se justifica delante de otros ni de Dios. Sabe que lo que está mal y busca el perdón. Ese confesar tiene que ver con confesar para recibir un perdón, que es la idea. El confesar está en el contexto de reconocer el error y pedir perdón. Pero además de eso está el apartarse, el que los confiesa y se aparta. Aquí tiene que haber una acción consciente de alejarse de algo. Consciente. Es decir, de dejarlo y no hacerlo más. Es una disposición voluntaria de rechazar algo para poder seguir otro camino. Ahora, ¿cuáles son el objeto de estas acciones? ¿Qué es lo que está confesando y de qué se está alejando? Aquí dice: el que los confiesa, los pecados, los que tienen. Entonces, confesar y alejarse del pecado es el resultado de una obra sobrenatural que Dios hace en el corazón. Ojo, no es que si yo, por mí mismo, solamente yo, confieso mis pecados delante de Dios, soy perdonado. Sí, pero hay que saber que esa acción proviene primero de Dios, que se refleja en acciones. O sea, el punto es que Dios no se arrepiente por nosotros. Nosotros nos arrepentimos, porque es una gracia otorgada por Dios. Pero ese comienza con una conciencia y un entendimiento de qué es el pecado, qué dice Dios que es pecado, y lo ve a este pecado como lo que es: maldad pura. ¿Y qué hace? Lo confiesa porque sabe que está mal y se aleja, se aparta. ¿Cuál es el resultado de estas acciones? Que dice: alcanzará misericordia. Dios ha puesto este principio de sabiduría para mostrar que Dios aprueba a todo aquel que confiesa y se aleja del pecado, que pide perdón. Y Dios muestra su misericordia. Dios extiende su misericordia. Y Dios mismo se pone como ejemplo del perdón. Así que aquí se nos enseña que la realidad del perdón debe marcar nuestros principios de vida. Entender el perdón, en especial el perdón de Dios, va a marcar nuestra vida. No es la venganza ni la justicia contra el prójimo. Es el camino más fácil. Decir: me la tienes que pagar. Muy fácil. Difícil es pedir perdón. Ahora, no es eso, no es buscar esa venganza, sino ofrecer ese perdón ante quienes se acercan a nosotros con un corazón arrepentido. Y no solamente eso, el versículo 14a nos muestra ahora otra parte, o lo que continúa del perdón también. Tiene que ver con el temor a Dios como guía. Note que dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Nuevamente, aquí vemos ahora no una acción, sino una acción continua. Siempre teme. No es algo que hizo una sola vez en el pasado, sino que lo sigue haciendo. Describe una acción constante que no es solo en el pasado, ni algo en el futuro. No, en el futuro cuando teme. No, sino que siempre tiene temor a Dios. Esto marca el principio que mueve su corazón, que siempre teme a Dios. Y el objeto de esta acción, pues, es que teme solamente a Dios. Su temor está en Dios. El más alto temor siempre debe ser a Dios. Ahora, el temor a Dios tiene diferentes usos en la Biblia. Y no es siempre la misma o el mismo sentido. El temor a Dios podemos imaginarnos como una regla. Tiene extremos. Por un extremo, el temor a Dios significa el terror, el miedo a Dios, por un lado. Y por el otro lado está el respeto, el asombro, la admiración a Dios. Todo eso abarca la palabra temor. Para el que es impío, entiende el temor por una parte, pero el cristiano tiene el temor por otra parte. Para el cristiano, el temor a Dios, por haber sido perdonado y por estar en paz con Dios, ese temor tiene que ver con ese asombro, ese respeto, la obediencia, la admiración que tiene por ese gran Dios. Saber que lo ha perdonado, que por su gracia decidió aceptarlo y perdonarlo. Tiene temor. Y por haberlo perdonado no quiere ofenderlo, quiere obedecerlo. No es lo mismo el temor que tienen los impíos, que es de miedo, que es de horror. Y bueno, con justa razón, porque no están en paz con Dios. Entonces, el resultado de esta acción continua es, como comienza este versículo,
bienaventurado. Bienaventurado. Si esta persona vive mirando a Dios y deleitándose en el temor de Dios, siempre va a vivir bien, con gozo, porque sus caminos son los caminos de Dios. Bienaventurado es que le va bien en la vida. No es que le va perfecto, ni que tiene bajo ni nada. En general, tiene un principio que lo guía, que lo mantiene. Él disfruta vivir para Dios. Entonces, a la luz de todo esto, de esta primera parte, esto nos muestra el principio de sabiduría que regula las relaciones entre cristianos. Que los cristianos se perdonan, porque hemos sido perdonados. Se perdonan y nos motivamos unos a otros hacia el temor a Dios. Procuramos enseñarnos unos a otros a seguir amando, a seguir asombrándonos de Dios, a seguir obedeciendo. En este cristiano deberíamos saber que si Dios decidió perdonar a mi hermano, entonces yo no tengo un mejor criterio que Dios para no perdonarlo. ¿Sí me están entendiendo? Si Dios decidió perdonar a mi hermano, que está conmigo en mi misma iglesia, que toma la misma cena del Señor como una demostración de que ha sido aceptado, Dios que lo sabe todo, que es perfecto en todo su juicio, ¿cómo voy a yo no perdonar a mi hermano? Como si yo tuviera una mejor forma de poder decidir a quién perdonar, a quién no. Bienaventurado el que se arrepiente, que confiesa ante Dios. Entonces, el perdón de Dios debe marcar mi criterio de cómo perdonar a otros también. Ahora, en lo personal, ¿qué involucra este principio? Que yo debo reconocer mis pecados y debo pedir perdón. Básico. El perdón, además de que debo reconocerlo, debo arrepentirme y alejarme. Porque yo sé que eso está mal, que eso ofende. Y si yo quiero vivir bienaventurado, debo alejarme de aquello que ofende a mi prójimo o que ofende a Dios. También debo vivir en el temor de Dios, teniendo la voluntad de Dios como regla de vivir. Bienaventurado el que siempre teme a Dios. Que realmente mi guía sea ese temor que le tengo a Dios. Ahora, hacia otros, significa que cualquiera que sinceramente me pida perdón, yo debo perdonarle, porque ese es el principio de sabiduría que debo tener en mi corazón. Aquel que sinceramente me pida perdón, no es relléname esta lista, estos criterios para saber si te perdono. No, porque el Señor no nos hizo lo mismo a nosotros. Entonces, también implica que yo debo enseñar y motivar a otros a andar en el temor de Dios. Entonces, hasta aquí, Dios nos dejó un ejemplo ilustrativo en la parábola de los dos deudores, que está en Mateo 18, de cómo debe ser el perdón que debemos tener. Uno de ellos tenía una cantidad impagable y el rey lo perdonó. Pero esta persona, cuando ve a su consiervo que le debe algo que en un sentido lo puede pagar, ¿qué hizo? Endureció su corazón, encubrió, no quiso mostrar misericordia y no lo perdonó, lo mandó preso. Dios se entera y en la historia lo que nos ilustra es que el Señor no aprueba eso. A Dios no le parece bonito eso, sino que más bien castigó ese proceder para mostrarnos que así como fuimos perdonados, debemos perdonar a otros. Que es la pregunta retórica que hace el rey. Si yo te perdoné esa deuda, ¿no debías tú pagar ese que te debe menos? Ese es el sentido. Pero también nos dejó este principio de sabiduría en la oración del Padre Nuestro. Una de las encabezados que debe regir nuestras peticiones de oración es: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que andar siempre en el temor de Dios es recordar estos principios para vivir bien, sea donde sea que vayamos. Entonces hasta aquí, debería ser el perdón y el temor a Dios que deben marcar nuestra vida. Vamos al segundo punto, que tiene que ver cómo eso repercute en las demás acciones que hacemos comúnmente, que son los versículos 18 al 20. Vamos a ver las acciones y bendiciones en la vida cristiana. Estos versículos del 18 al 20 vemos ahora los frutos en la conducta, en los pensamientos y en las acciones de una vida verdaderamente marcada por el perdón y el temor a Dios. ¿Sí? El perdón me liberó del pecado y el temor de Dios me guía en humildad hacia la obediencia. Eso debe guiarnos en todos los principios que hacemos. Entonces, ¿cómo se refleja esto en mi vida? Versículo 18, vemos el primer punto. Dice: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos
caerá en alguno. Versículo 18, entonces vemos que la vida íntegra y su fruto, que es la confianza y la seguridad. Vemos dos acciones contrapuestas aquí. Uno, por un lado, está el que en integridad camina, o el que camina en integridad. Es decir, sus actos, sus decisiones, sus planes, sus deseos tienen ese carácter de estar en conformidad con la ley de Dios. Primero se pregunta qué es lo que Dios pide, qué es lo que es bueno delante de Dios, y toma decisiones. No sé si se han dado cuenta de un pastor que comentaba y decía que es increíble la cantidad de personas que son capaces de irse de una ciudad, irse de un país por un mejor trabajo. Pero ¿cuántas veces hemos visto a alguien que se va de un país por una mejor iglesia? Se va de una ciudad por una mejor iglesia. O sea, prefieren tener comodidades que la salud espiritual. Es algo que nos debe llevar a pensar, porque eso significa caminar en integridad. Que mis acciones realmente sean justas delante de Dios. Eso lo contrapone con el de perversos caminos. Aunque la frase original es el de doble camino o el de dos caminos, que es más o menos la idea, aludiendo a un camino separado o uno que está paralelo o que se está desviando. Es decir, se está pervirtiendo el camino, es la idea. Que no es recto o que se aleja o se desvía de la voluntad de Dios. O sea, aquí está el camino de rectitud, bueno, el de perverso camino tiene otro camino. Está caminando de otra manera. Eso trae una bendición y una consecuencia. La bendición es que el íntegro será salvo caminando en integridad. Note que aquí vemos esa confianza y la seguridad. Es la bendición que otorga. Está confiado, está seguro, o está a salvo. Tiene un corazón confiado de que Dios le guarda y le cuida porque está caminando el camino de Dios. Así es como Dios nos preserva. Para los que creemos en la perseverancia de los santos, ¿sí? Significa que andando en integridad, siguiendo la voluntad de Dios, así vamos a permanecer. O así Dios nos va a mantener. La consecuencia de este perverso es que va a caer en alguno, o caerá en esos caminos desviados, en algún momento, es la idea. Es decir, no se mantiene firme, va a caer o caerá. Su propio camino, que según el impío cree que va bien, porque su propio camino no le va a llevar a donde quiere. Ya sea que caiga en este mundo con las consecuencias, o peor, en el venidero. Entonces, hermano, una vida marcada por el perdón de Dios y el temor a Dios nos va a llevar a vivir en integridad y disfrutar de verdadera confianza y seguridad de parte de Dios. No hay mejor, como decían, no hay mejor almohada que saber que no está haciendo lo correcto. No hay mejor descanso, por más que me vaya bien o mal, saber que estoy caminando en integridad. Es un descanso. Número 2 está en el versículo 19. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Aquí vemos ese medio ordinario por el cual Dios provee. ¿Sí? Aquí vemos entonces dos acciones contrapuestas. Por un lado, el que labra su tierra, y por el otro lado, el que sigue a los ociosos. Por un lado, el labrar su tierra tiene que ver, esta acción de labrar su tierra refleja una conciencia del deber de trabajar. Sabe que Dios le manda a trabajar e imita a ese mismo Dios que trabaja. Es un reconocimiento de que Dios usa la labor del trabajo como un medio para bendecir. No es pasivo, no es que, bueno, Dios me va a bendecir y no hago nada. No, nos ha dado una tierra, algo para trabajar y la trabaja. Por otro lado están los ociosos. No dice el que no labra su tierra. Ya se entiende por el paralelismo que no está haciendo eso, sino que sigue a ociosos. Es todo lo contrario a trabajar. Es un rechazo a hacer lo que Dios pide que hagamos. Como habíamos visto en otra clase, aquellos que no siguen la voluntad de Dios terminan alabando a impíos. Entonces, esta acción de labrar la tierra y de seguir a ociosos trae una bendición y una consecuencia igualmente. Por un lado está el que se sacia de pan. El que labra su tierra se saciará de pan. Como él sabe que es un medio, como este cristiano sabe que trabajando es un medio que Dios utiliza para bendecirlo, entonces nosotros trabajando podemos esperar que Dios nos bendiga en la labor honesta e íntegra que hacemos. Entonces no se trata de tener lujos, de que yo trabajo mucho para tener más de lo que necesito. No, dice, se saciará de pan, tendrá lo necesario, tendrá el sustento necesario. Es lo que debemos buscar como cristianos. No tener lujos, sino tener lo necesario. Por supuesto, si el Señor
por pura gracia otorga más de lo necesario, es un llamado para poder bendecir a otros también. Por otro lado, el que sigue a los ociosos, la consecuencia es que se llenará de pobreza. Y aquí es como irónico porque por un lado se sacia o se llena y por el otro lado también se llena, pero de pobreza. Es todo lo contrario, es el castigo de parte de Dios por no obrar como se debe. Es decir, aquel que no hace nada, ¿qué va a producir? Nada, tampoco. Entonces esto nos enseña que una vida marcada por el perdón de Dios y el temor de Dios nos va a llevar a cumplir nuestro deber terrenal y a reconocer que Dios nos bendice ordinariamente por medio del trabajo esforzado, el trabajo honesto, el trabajo que es íntegro delante de Dios. Note cómo dice el apóstol Pablo en Efesios 4:28, que dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que eso debe marcar un principio en nuestra vida. Número 3, está en el versículo 20. Tiene que ver con el correcto testimonio y el carácter que Dios bendice. Dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Aquí vemos entonces, y aquí es interesante porque no vemos dos acciones contrapuestas, sino una descripción versus una acción. ¿Qué describe? La descripción es un hombre de verdad. Por el otro lado está el que se apresura a enriquecerse. En cuanto a esta descripción del hombre de verdad, tiene que ver con una persona que tiene la verdad como su centro, que es fiel en su carácter, que es verdadero y no anda mintiendo. Por lo tanto, que espera la bendición de Dios y no se apresura por cosas terrenales. Es tiene un verdadero carácter que, sea que tenga o no tenga riqueza, no la busca como una meta. Eso es a lo que se refiere a un hombre de verdad. No busca eso como una meta, sino que se enfoca en su carácter y en sus creencias verdaderas. Sigue la verdad. O como también están los proverbios, atesora esa verdad, cómprala, no la vendas. La acción o a lo que se opone es el que se apresura a enriquecerse. Es decir, a esta persona no le importa la verdad, sino el deseo de querer tener riquezas y fama. Por supuesto, es todo lo contrario al hombre de verdad. No espera la bendición de Dios, sino que la busca por sus propios medios. No es un hombre de verdad, no tiene esos principios de vida, sino que su guía es apresurarse a tener riqueza. Eso es lo que nos comenta también en 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Aquellos que tienen como meta enriquecerse, el mero hecho de enriquecerse, la tentación que tienen de caer en eso es muy, muy grande. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces vamos a ver aquí también que en el mismo proverbio nos enseña la bendición y la consecuencia. Aquel hombre de verdad que tendrá muchas bendiciones. Y aquí se refiere a bendiciones buenas, bendiciones honestas, porque no tienen esa carga de culpa. ¿Sí? Esas son bendiciones que vienen realmente de Dios. La gente reconoce este tipo de personas íntegras y que siguen la verdad y que procuran estar con ella. Saben que una persona es honesta, lo hace, una persona confiable. Por eso las personas lo terminan alabando, que es la misma idea. Recibe muchas bendiciones, recibe alabanza, recibe cosas buenas. Por el contrario, el que se apresura a enriquecerse, dice, no será sin culpa, o no lo llegará a ser sin tener algo de culpa. Es decir, el deseo de ganar riqueza nubla la mente y el buen juicio, haciendo que se tengan que hacer hasta actos injustos con tal de conseguir esa meta. Alguien que toda su vida, y podemos imaginarnos eso, y creo que nos ha pasado al observar a alguien que nunca ha tenido nada, o no tiene muchas cosas, vivido de una manera humilde, no sé, un vecino, alguien que tengamos cerca, y de una semana a la otra tiene un carro último modelo, se muda a una mansión, pues la gente no va a pensar que hizo algo bueno, no necesariamente. Pero es, como diría, muy sospechosa. Es la misma idea. No será sin culpa. O la gente no va a pensar que realmente hizo algo que no debió haber hecho.
Entonces, una vida marcada por el perdón y el temor a Dios nos va a cambiar desde adentro, desde nuestro carácter principalmente, desde el corazón. Eso, entender esta realidad del temor y del perdón, nos va a llevar a formar o a forjar un verdadero carácter, o a parecernos más, cada vez más, a aquel verdadero hombre de verdad, o aquel hombre fiel, que se describe en Apocalipsis, a Jesucristo, el fiel y verdadero. Ese es nuestro estándar, realmente. Entonces, en conclusión, si pudiéramos ilustrar todo esto, diríamos que el perdón, empezando por el perdón de Dios, es la entrada a esta verdadera vida, o una vida cristiana. Y el temor de Dios es como esa brújula, o ese camino correcto para andar en esa vida. Eso es lo que nos marca a nosotros como cristianos. Note que todo cristiano debe tener en mente, sea cual sea de la denominación, que ha sido perdonado por Dios y es libre para actuar como Dios quiere que vivamos. Hermanos, qué hermoso sería estar en una comunidad, o que reflejemos eso como iglesia, que si yo me equivoco, o si yo he cometido un error contra mi hermano, contra la iglesia, contra alguien, yo sepa que si yo me arrepiento y pido perdón, yo sé que voy a obtener ese perdón de mi hermano. Y no voy a recibir un látigo por eso. Ya sea en el matrimonio, en la familia en general, que podamos vivir de tal manera que las personas quieran hasta pedirnos perdón, porque saben que no lo vamos a rechazar. Que podamos ser hombres y mujeres de verdad, que sigamos la verdad de Dios, que sea el principio, que se diga de nosotros, esa persona es una persona que sabe perdonar, que vive en su familia y en su trabajo tal cual como vive en la iglesia, no es de doble cara. Ese debe ser la guía y una petición de oración en todo momento. Hermanos, que el temor de Dios sirva de guía para obedecer lo que Dios manda y poder vivir agradando, como Él quiere que vivamos. Así que ese temor se vea en nuestra vida como una vida íntegra y esforzada, haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Así es como vivimos como cristianos. Hermanos, que nuestra meditación cada día sea que yo he sido perdonado por Dios y ahora yo debo perdonar a mis hermanos. Que Dios ha puesto su temor en mi corazón y por lo tanto yo quiero y puedo vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Hermanos, que esta realidad quede realmente en nuestros corazones. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por este tiempo que estudiamos tu palabra. Te pido, Señor, que esta realidad del perdón, del temor, quede realmente en nuestros corazones. Que podamos reflejar esto como cristianos que realmente han vivido y han experimentado ese perdón. Guárdanos, Señor, en este tiempo y gracias porque nos has dado el tiempo para meditar en tu palabra. Guárdanos en este tiempo, Señor, en tu nombre. Amén.